Estamos saliendo. Muy bien. Vamos a ver si está saliendo el programa. La verdad que no recepciona nada. Yo de acá no puedo ver nada, no puedo escuchar. Pero bueno, vamos a ver cómo vamos, cómo salimos, qué seguimos haciendo. Si está saliendo. Estamos haciendo ajustes con que no saber segundo no en vivo, no sé si queda al aire, sí, no me llega nada acá. Vamos a ver. Sepan disculpar todos estos ajustes que estamos haciendo. Enganchamos la Hola, Guaraní está conectado. Evidentes cosas, ¿no? Que es el tema del internet. Así que, mientras tanto, por la radio, acá tenemos la radio conectada de la Aldea Guaraní Argentina. O sea que estamos viendo qué podemos hacer. Bien, y a partir de esta semana y de la otra ya empiezan a haber programas en los cuales van a ver a toda la familia que puedan estar ahí con ganas de hacer lo que ustedes sientan. Por ahí me dicen que tengo que hablar un poco más fuerte. No sé si va a poder porque estoy acá en el micrófono. No sé a dónde me voy a poner para hablar más fuerte. Pero bueno. Otra de las cosas que tenemos que ver es que estamos arreglando y tratando de lograr cómo sale por la radio. Ahí está saliendo todo bien. Bueno, bien, perfecto. Por la radio está saliendo perfecto y por acá vamos a ver si pueden escucharme por la Face. Y vamos a entrar en el tema de hoy, que es un tema que veníamos hablando referente a las enseñanzas de IFA, a lo que nos enseña IFA, a lo que nos dice, a lo que nosotros interpretamos, a lo que podemos llegar a interpretar, a lo que alcanzamos a interpretar, pero es muy importante todo esto. Hoy, hablando un poco de... A ver qué pasa, vamos a ver qué me dicen acá, tengo un mensajito. La gente no puede entrar al vivo, no saben por qué. Bueno, acá me dicen que la gente no puede entrar al vivo, por la Face, o sea que no sé lo que está pasando, por qué se produce esto. Mejorar esto, vamos a tratar de ver si lo podemos mejorar. Vamos a tratar de enviar esto para que puedan entrar. ¿Pueden pasar por el juego y no pasar por ahí? Perfecto, pues vamos a tratar de ir por ahí para ver. Y quisiera ver si puedo empezar con el programa. Bueno, no sé por qué los demás no pueden entrar. Yo el grupo que nos está ayudando con el tema de internet y todo eso, que el grupo de la B. Entonces, si lo estamos viendo, somos los que estamos y vamos a trabajar con los que estamos. Muy bien, gracias a todos por estar ahí, a Marcela Pineda, Indiana todo por la EBEA Guaraní Argentina, o sea, Radio Online EBEA Guaraní Argentina, para que sepan, está a las 24 horas transmitiendo con música. Y a su vez también vamos a empezar a dar programas por ahí de autoayuda y todo tipo de lo que sea referencia a las raíces africanistas, todo lo que... En la radio no queda grabado el programa. Los programas que van a ser grabados sí van a salir, o sea, van a empezar a salir. Y poderlos escuchar en cualquier momento, porque como la radio online van a hacer que pedirnos a la página para que nosotros podamos un poquito a veces mejor que internet, perdón, que el Facebook. Vamos a empezar el programa que hoy estábamos hablando y que veníamos de los programas anteriores de las enseñanzas de IFA, ¿no? Pero sobre todo las preguntas de conocimiento de IFA, pero no está dentro de las filas directas, pertenecen a otras líneas africanistas y sobre todo en nuestro país, que hay una libertad de las enseñanzas. Dentro de las enseñanzas, dentro de lo que estábamos viendo, su función y su funcionalidad dentro de IFA, pero para aquellos que su aspecto en todo lo que se llama, que nos ingresa día a día. IFA nos enseña que nosotros actuamos según nuestra naturaleza. Ese es un mandato divino de Olodumare.
quien dice que el ser humano actúa según su naturaleza. Y esto lo podemos tomar debido a la complejidad del ser humano en sí. El ser humano dentro de la fase espiritual energética como dentro de la parte física. Dentro de la parte física también tenemos que entender que también abarca todo de conexiones, células, y también tenemos que hablar de la parte física, lo más chico de todo, que son los átomos. Acá nos manda un mensaje Ifa Coretea, Guareni, Aborobo, Llevo, Deseo, Lobo, buenas noches a todos, Rumera Baba, siga derramando bendiciones sobre nuestro día. Aye, Padre querido, Aye, Madre querida también. Entonces estábamos hablando, bueno, Olodumare nos da un camino a seguir, o sea, Dios nos da un camino a seguir donde Él nos va a ayudar a evitar ni deseamos en nuestra vida. Hablando de un espiritual, una composición energética dentro de la energía y de esa información inteligente que viene a través de la luz, que viaja a través. Puedan entender algo, lo podemos ir abriendo los panoramas para que podamos ir dilucidando y compartiendo y aprendiendo entre todos, porque yo aprendo también de ustedes a raíz de las preguntas que me hacen y también de lo que comparten ustedes con el material que también lo envían a veces para ir aplicándolo a los programas. Cuando nosotros decimos bloquear eventos o circunstancias que no queremos ni deseamos, tenemos que ir pensando que es ese factor negativo y positivo que se desarrolla dentro de la vida humana, física e espiritual, exterior, creador de todo. Pero también Ifá admite todo lo que está dentro de la creación, que contiene también todas las distintas religiones y formas de creer. O sea, hay religiones que son politeístas y hay de adaptación y de pensamientos libres dentro de lo que hoy habla. Ramas centrales como el catolicismo o el evangelio salen una infinidad de raíces, así que el abanico de religiones y de creencias es difícil de saber ya, porque cada vez van creando una y una todos los días. Exactamente, es un abanico, porque la creación sigue avanzando, o sea, la creación es infinita y ya lo vamos a ir dilucidando a personas que están en otras religiones. Estamos tratando de explicar Ifá para ellos, cómo es Ifá, cómo lo entendemos, cómo lo aplicamos, cómo es nuestra filosofía de vida, cómo es la sabiduría de Ifá. Ifá entonces contiene todas las religiones, porque de Ifá nacen todas las religiones del mundo y todas las formas libres de pensar, porque es parte de la diversidad. Entonces tenemos religiones politeístas y monoteístas. El Dios Supremo que nosotros llamamos y conocemos como Olodumare, como también se lo conoce como el Orum, el omnipotente, el omnisciente, aquel que dispone de la creación y ejerce esa creación a través de fuerzas y agentes que actúan en una acción a sus órdenes directas o a su finalidad dentro de la creación. Todas esas fuerzas que denominamos que actúan a través de energías también son los llamados para nosotros Irumolé o Orishá, ¿no es cierto? Las fuerzas de la naturaleza creadoras, constantemente creadoras y activas, tanto dentro de la Tierra como fuera de los aspectos del universo. Finalidad o funcionabilidad, todas estas fuerzas que las denominamos y actúan a través de rituales y ceremonias, o sea, ceremonias formales e informales, como en toda fe existen rituales para poder tener esas conexiones o poder lograr llegar a todo eso. Va también dentro del concepto de actuar según nuestra naturaleza. En una reacción también, o sea, todo va a depender del lugar a donde llega esa forma de pensar, la finalidad de la acción de lo supremo, o de lo superior, o de la mente superior. Cuando nosotros hablamos de universos, estamos hablando de funciones
internas nuestras, que nosotros está el universo interno, donde vamos a encontrar las conexiones a través de la conciencia, a través de la mente, a través de nuestro cerebro, a través de la acción. El cerebro es el que hace y poder producir o materializar dentro de la función de acción energética, y ahí tendríamos que estar hablando de la parte de átomos, de la creación de la materia, la finalidad. Bueno, para no extendernos en esa área, vamos a seguir diciendo que, por ejemplo, en Ifá no se reconoce diablo, no se reconoce esa parte. Por eso muchas veces me están preguntando si nosotros creemos en el diablo. No. En Ifá no existe, no se reconoce la palabra diablo. Ni tampoco somos pecadores, ni nacemos a raíz de un pecado, para que se entienda. Se deja por sentado que todos los seres humanos son con un potencial de ascender o de seres ascendentes, y somos creados no para ser víctima de Dios. En Ifá aprendemos a reconocer las fuerzas positivas y negativas. Y acá viene un tema en el cual empiezan las confusiones. Cuando nosotros hablamos de energías positivas y energías negativas, está también ¿cómo podría? Marcado como mujer-hombre, en el sentido no de sexo, sino en el sentido energético. Hay una función energética universal que es positiva, correspondiente a la parte femenina, y hay una función energética universal correspondiente a lo negativo, que es del hombre. Y esto no quiere decir que sea hombre o mujer como ser, sino como energía, como funcionabilidad de esa energía. Esa energía cumple una función de balance. A ver, acá estamos viendo algunos mensajitos. Ricardo Quintana nos está viendo, y Ifa Wopé nos está viendo desde Uruguay, muchas gracias. Ifa José nos está viendo, buenas noches hermano, Bacareza, y el Babá Ifa del Shedi nos está viendo. La Ifa del nos dice se corta, sí madre, lo que pasa que es un tema de internet, es un tema de señal, bueno. Es lo que tenemos, vamos a seguir luchando con lo que tenemos. Guarení también está conectado. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por intentar entrar al programa, la verdad que es un tema. Gracias por estar, por su paciencia. Hoy tuvimos que empezar un poquito más tarde. Entonces estábamos hablando de lo positivo y lo negativo, de lo femenino y lo masculino, y su funcionabilidad, porque después esta funcionabilidad se va a acrecentar y se va a fusionar dentro de lo que se llaman rituales, dentro de lo que se llaman ceremonias, donde la potencia va a través de la mujer y la potencia va a través del hombre. También va a ir que pueda contraponerse energéticamente la posición de la mujer y se puede contraponer la posición del hombre. Y esto no es una discriminación, estamos hablando de una función especial de la mujer como ser y del hombre como ser humano, como la mujer como ser humano, por eso es lo que dice Olodumare, nos deja actuar según nuestra naturaleza dentro de la creación. Cuando nosotros se nos produce que nos olvidamos, nosotros nos olvidamos en esa dinámica a la llegada del mercado. ¿Qué quiere decir? En el Orum está nuestra casa, de ahí venimos, en el Ifá, que nos dice que nosotros llegamos al mercado para nuestra mercadería. No es una venta de elementos, sino es una venta con seres humanos. Llegamos al mundo y que tenemos que vivir en armonía con esa creación. En esa forma de pensar filosóficamente y teológicamente, la acción en esos puntos principales apuntan la mayoría de las religiones, que cada uno lo va a interpretar, pero apunta a venir a la tierra, a venir al mercado, a venir al mundo. Nadie
nosotros decidimos venir a la Tierra. Cuando nosotros llegamos acá, hay unos versos de Ifá que hablan de preguntas de personas que no están, les vuelvo a repetir, que no están dentro de Ifá, que son de otras religiones, tampoco de raíces, ¿no? Odus, poesía para el aprendizaje. Cuerpo físico, material, él empieza toda una acción, ¿no? Y la que vamos a seguir cultivando durante todo este trayecto dentro del Orún. Porque cuando nosotros estamos en el Orún, ciencia, y aún así estamos conectados con esa conciencia, que es lo que la gente llama creación. Cuando estamos, ¿por qué? Porque lo único que tenemos predestinado es el día de nuestro nacimiento, ¿sí? Y la elección de la familia de conciencia. A ver, acá tenemos, vamos a ver, nosotros no tenemos el acceso a través de lo físico, por eso venimos al mundo material y crecimientos espirituales. Entonces, para aclarar un poquito, que selecciones que vamos a tener en vidas anteriores de las que hemos vivido y de todo lo que vamos a hacer en este momento, en esta vida que estamos pasando. Por eso volvemos, para que no cumplamos con ese destino que se nos sucede. Nosotros tenemos, ¿qué sucede? Hay una serie de queda olvidado esa situación, pero no es que dentro del ADN. Por eso, cuando uno está haciendo un registro, lo que está viendo es también la parte ancestral vivida de esa persona. Acá vamos a ir de a poquito explicando lo que es el tema de situaciones de nuestro destino. Dumare es la acción directa de esa conciencia que a su vez la va a pasar a través de Orún, de esa creación. Entonces, a través de él, de entrar esas definiciones, esas descodificaciones, para poder interpretar cuál es el motivo de su bloqueo, todo camino a su destino, que ha tomado una posición de ser hablando de bueno o malo, no. Estamos hablando de que funcionan, que se activan, que pueden en el universo externo. Cuando las energías empiezan a estar en un estado de la naturaleza, desastres psíquicos, desastres, destrucciones, cambios, transformaciones. Pero esas transformaciones no quiere decir ni que sean buenas ni que sean malas, porque volvemos al principio de lo que hablábamos en el programa, de partida o de transformación, mejor dicho. Por eso tenemos que interpretar el choque, lo que está bloqueado, el cambio que tenemos que hacer nosotros como personas de sentir, porque los sentimientos y las acciones sobre una vibración mental baja hace que haya vibraciones de conciencia baja, o sea, no haya conexiones con nuestro Ori. Ori, habíamos hablado que Ori quiere decir literalmente cabeza, pero no es solamente cabeza, relacionado con nuestro. Como Ori, habíamos hablado de que está formado por el pronombre personal de la segunda. Hay muchas cosas que hablan sobre ese verbo. Entonces nosotros estamos recepcionando constantemente todo el entorno nuestro, pero también nuestro Ori está haciendo y conectando a través, y que se nos vuelve a informar a través de nuestro sistema de células, donde es madre, un 20% del ADN de nuestro padre, misma madre, que es la tierra. Todos los elementos que están en la madre son elementos, uno tiene una tabla periódica de química, puede ir viendo elementos o puede ver lo que tiene la naturaleza, vitalidad de los orillas. Bueno, pero somos todos hermanos y somos todo parte del todo. No existe que cuando yo me transforme, cuando ustedes se transformen, cuando se transformen todos sus seres o su ancestralidad, va a volver a esa función espiritual única, el uno, a esa partícula singular que le dicen los científicos,
opciones, pero todas quieren decir Dios. Entonces vamos entendiendo todo eso, porque nosotros tenemos gente de diferentes formas de pensar, pero somos su creación, porque cumple lo infinito. Aquellos que tienen Odu y Pin, el Odu, tengan el mismo Odu de destino, el mismo Odu y Pin. Habla exactamente lo mismo para la persona en su finalidad de destino, en conexión con la creación. Vamos, Fayemi no está viendo. Vamos entendiendo. Me voy a fijar el horario, no me quiero estilo. Después lo vamos a seguir tomando dentro, escuchándonos. ¿Cuál es la finalidad de ser? Esa plena es lo que nos va a guiar. Porque es el orillá que es físico. Como dice Ori, nunca nos va a demandar por más que nos conviene o como es por destino. Es el que, porque va a residir, va a estar conectado una porción de Olodumare, pero también dentro de esa ancestralidad cosanguínea, dentro de esa familia. Y ahora lo vamos a ir explicando también. En ese viaje físico hacia la Tierra, acá en nuestro derecho de nacimiento, y esto a veces exitosos y realizados, pero va a depender de nosotros esa funcionabilidad de acciones. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza a jugar el factor sentimiento, de mente y pensamiento. Por eso habla de lo potencial positivo y de lo potencial entendiendo. Entonces, podemos ir a esa herramienta, a la información, para lograr todos estos objetivos. Nosotros vamos a poder saber, entender, comprender y activar toda esa información. Y ver todo lo que está pasando en todo ese proceso de parábolas. Y dice que lo que Ori viene a cumplir, puedes o no cumplirlo. Tú y yo nacemos para tener éxito en el cumplimiento de tus destinos elegidos. O sea que acá no está hablando Ifá que tenemos varios destinos elegidos en el correr de todas esas reencarnaciones, dentro de ese proceso. Y la vida está llena de misterios y está llena de conocimientos temporales. No podemos perder tiempo a veces a decir en cosas vanas, como diríamos, entender, a comprender, como nos dice Ifá. En sus parábolas hay una parte que dice: no podemos arrojarnos al río sin saber nadar. No viaje en el mercado sin entender por qué vinimos a hacer, qué teníamos que hacer, qué debemos hacer, qué debemos aprender y qué debemos comprender y qué debemos tomar de ese aprendizaje. Pero también va a depender de la esencia del ser humano, de lo que nosotros querramos obtener, aprender y hacer. ¿Por qué? Nadie nos obligó, nosotros quisimos venir. En el Odum era diferente, la conciencia era plena, partes bloqueadas o con fisuras energéticas. Por eso es que esas fisuras energéticas van a ser suplidas por diferentes orillá, como puede ser Ogún, como puede ser Yangó, como puede ser Oyá, como puede ser Oyun. Cualquier divinidad que nosotros vamos a necesitar esa energía para interactuar en este viaje de esta nueva llegada. Entonces, dentro de lo que es ser humano, nuestra finalidad es crecer, obtener sabiduría, y durante todo este proceso, conocido como el guardián de los secretos, nosotros a través de los sikines, a través de lo que lee, de otros instrumentos, nos dice y nos enseña a través de su inmensa sabiduría qué es lo que tenemos y cómo debemos aplicarlo, cómo nos enseña y nos dice, y nosotros, al estar conectados con esa sabiduría, con esa energía inteligente, vamos a poder saber, entender, comprender y tener sabiduría respecto al accionar de nuestra vida particular
de nuestro destino en la tierra. Y a su vez aquellos que tienen la bendita, esa bendición de poder interpretar hacia otro o atender a aquel que viene para entender lo que Ifá tiene para decirle, podemos ver la otra parte de la persona también. Entonces, nosotros vamos entendiendo a través de todo esto, y volvemos ahora a la parte de la reencarnación, a la parte del renacimiento. Nosotros renacemos dentro de esa información, ¿no es cierto?, que estábamos hablando, dentro de esos secretos que conoce el Eremita. Renacemos a través de nuestros parientes cosanguíneos. A través de esa parte de esa conexión tenemos que entender que está la parte fisiológica que se llama también lo que es el ADN que venimos heredando desde el primer ser que estuvo en la tierra. Cuando al principio, ¿no es cierto?, fueron creados humanos, después que se crearon 200 para que se puedan procrear así, porque antes no se procreaban, eran creados. Después Olodumare ordena que los nuevos humanos se tomen elementos de la tierra y que se puedan autoprocrear. Entonces nacería de la misma especie. Y con esta razón debemos tener conocimiento del tema de ser cosanguíneos. Y tenemos que ser conscientes, y sobre todo en este año que habla mucho el Odu, Ori Ofun, que nos habla de que no nos debemos olvidar de nuestros ancestros. Es importantísimo entender lo que es la ancestralidad. Es importante, es muy importante esa conexión con la ancestralidad, es muy importante. Nada tiene que ver si tuvimos un ancestro que fue bueno con nosotros, fue malo, fue injusto, fue justo, no tiene nada que ver, porque cuando se pasa a los otros planos viene la necesidad de terminar lo que en la parte física no se cumplió. Y eso lo vamos a ir hablando en otros programas, porque a ver si acá hay una acá me dice Pepe Melo de Colombia, no está bien. Buenas noches, me dice Julie. Buenas noches, ¿puede llegar a ser que el Orishá, la Batorí, no se llega a identificar y ahí se le da para Oyalá y se llega a saber del Orishá a la Batorí si Ori quiere? Perfecto. Bueno, vamos a entender por una parte. Yo les voy a hablar de la parte de Ifá y está la parte de Batuque y está la parte de otras raíces que cada uno tiene su forma de interpretar y su forma de ver, y cada uno tiene su parte de ver. Ori, que es nuestro Ori, que es nuestro Orishá tutelar, que está conectado con Olodumare directamente dentro de la conciencia plena, que rige en esta parte de la cabeza, que la conexión principal, y está conectado con lo que se llama también la glándula pineal, el tercer ojo, que ya vamos a ir hablando de a poco y vamos a ver cómo lo enfoca y cómo nos explica todo eso. Hay ciertos orishá que van a interactuar con nosotros. Estábamos hablando de esas fisuras energéticas cuando nosotros llegamos y vamos a la casa de Ayalamopin a que nos den el destino para que quede grabado dentro de nuestra esencia de Ori, quien nos va a ayudar a cumplimentar el destino, y está muy compenetrado, después está muy unido y está, digamos, grabado internamente, que eso lo vamos a ir explicando con el Odu Pin, que tiene que ver la relación de Ori con ese Odu de destino. Por eso es que nos habla que Ori fue a la casa de Ayalamopin para recibir el destino que se divide en tres partes, que una parte la recibimos ordenada, otra nos imponen porque debemos cumplir con esa finalidad, con el conocimiento de Ori y con nuestra conformidad de eso, porque es lo que nosotros quisimos hacer, firmar esos pactos, pero también a su vez
hay una parte que la elegimos y que nos ganamos a través de toda esa información de vidas pasadas. Bien, hasta ahí podemos ir explicando eso. Cuando esa energía, todo ese ser energético va a pasar por un proceso, imagínense que nosotros estamos hablando de planos energéticos pasando por planos energéticos. Si estábamos hablando que hay 7 Orum, hay planos, subplanos, que esto deriva directamente de hablar de cuántica, ¿no? Que nos enfocaría a decir que todo ese proceso energético se produce en esas fisuras dentro de nuestro ser. Y también están vinculadas esas fisuras con la acción de nuestra conexión con esas vidas que van a hacer un accionar sobre nuestro destino, sobre nuestro nacimiento nuevo. Esas fisuras van a ser suplantadas por eso que nosotros llamamos, puede llamarse el Alambatorí o los orishas que acompañan dentro de esa finalidad de suplencias o suplir esas energías que se han producido esas fisuras energéticas para poder complementar, porque vamos a necesitar dentro de nuestra vida terrenal ese tipo de energía en especial para ciertas situaciones físicas y espirituales, para poder cumplimentar con nuestro destino. En el Batuque yo sé que cuando pedían, así como se decía que tenía en el Batuque se habla de que hay orilla en la cabeza, bueno, dicen también que cuando todos los orillas están, se le da a Oyalá en ese momento. Bueno, yo les hablo dando y accionando sobre lo que me enseña el Fe. Necesitamos esa energía y posiblemente que la principal energía para nuestra funcionabilidad tanto espiritual y física, por ejemplo, puede ser Ogum, la principal. Una secundaria puede ser Oyun, una terciaria puede ser no sé, Oyá o la energía de Oyun. Va a depender de ese ser espiritual y de su funcionabilidad dentro del destino. Vamos a ver si tenemos acá Ipahuopé nos dice, la madre nos dice así mismo, es nuestra ancestralidad, es parte de nosotros y pilares que nos sostienen. Es verdad. Bueno, volviendo de experiencias, de información inteligente y de todo eso que es parte ancestral, la parte de la herencia del ADN, consecuencias. Sin comerlas ni beberlas, o sea, sin nosotros, o sea, dentro de un registro va a salir, se va a ver o se va a hablar y de qué es lo que está pasando en ese destino y en esa funcionabilidad dentro del ADN. Podemos, por ejemplo, sabemos que podemos dar a luz, por ejemplo, un abuelo. Estamos hablando de... Es obvio que todo eso se va a olvidar, pero va a estar dentro de ese mismo ser. O sea, por ejemplo, mi nieto, o mejor dicho, mi estado, y hay que interpretar muy bien, y ya vamos a hacer un programa para que interpretemos bien cómo conecta todo esto de la ancestralidad, porque no se puede tomar al así muy superficial esto, es muy profundo el tema de la ancestralidad. Al viaje de nuevo terrenal o al mercado, a través de morimos en realidad, como vienen con toda esa información mucho más rápida que otros en poder aprender, en saber y entender las cosas. Y también hay esa palabra que dice soy tu conciencia, ser. Entonces tendríamos que empezar a aplicar y entender todo eso. ¿Por qué vamos a y ya la el mundo? Quiere decir que nosotros venimos a hacer un proceso para adquirir mayor información, mayor conocimiento, mayor aprendizaje. Pero ¿cómo aprendemos? Aprendemos de lo bueno, o sea, del dolor, de la alegría, de la humildad, del error, del odio, de la pasión, del amor, de la comprensión, de la incomprensión. Aprendemos todos esos factores que parece algo no irrisorio cuando lo hablamos. ¿Cómo puede ser esto? Pero fíjense, vamos a ver que esto
se asemeja en sus pares o a sus contrapares. Y el otro dice, ahí empezaremos a ver cómo empieza todo esto de lo que es expansión y contra. Sí, acá me dicen, bueno, no se olviden de dar por favor esa ayuda que dice colaboración para poder seguir estos podemos hacer material, conseguir material para poder dar más de conocimiento, de entendimiento y también de sabiduría para todos. Y páginas, si pueden manden un cafecito, convídenos un cafecito para poder seguir adelante. Entonces vamos a ver el horario, vamos a seguir un poquito más, así se entrelazando todos estos conceptos. Entonces nosotros, y que dentro de esa forma que somos parte del universo, tenemos una bendición que se llama conciencia, que podemos tener un raciocinio de las plantas. Los animales, un animal se come al otro. El león se come, por ejemplo, compasión. La víbora no va a sentir compasión cuando picó y comió al pichón o al ave en sí, o al huevo que puso el ave, o al roedor que pueda. Instinto de supervivencia. Tiene como hemos hablado, tiene un tipo de cerebro. Hay un cerebro que es reptilíneo, hay un cerebro que es mamá, también tiene una parte del cerebro. O sea, nosotros sabemos bien lo que podemos sentir si fuésemos caníbales. Igual yo cuando fui en Uruguay, no sé si se acuerdan, los que cayeron en los Andes, que tuvieron que comer parte de aquellos hermanos que ya habían fallecido en el accidente, tuvieron que comer porque no había otra forma. Donde están encerrados los criminales de alta peligrosidad, se les seca, evidentemente también existe. Pero bueno, nosotros, como nos dicen que tenemos esa parte del ser especial. Entonces, nosotros tenemos que saber que al principio todos los írmoles, y de dónde nacieron las energías de literatura, tanto digo, esa energía o materia oscura que está en el universo, donde comenzó el Big Bang, que a hoy en día inclusive ya se sabe, y nosotros tenemos también dentro de los estudios los universos paralelos. Bueno, eso es para que ustedes tengan un concepto, pero ya vamos a ir hablando, porque tiene cielos, de esos 7, 9 cielos, de esos Orun que hay, donde vamos a ir explicando dónde entra la parte espiritual, dónde entra ese ser espiritual, dónde entramos nosotros en esa funcionalidad de energía. Es algo tan... Olodumare hizo la creación de acuerdo con un plan establecido, y ese plan y las leyes que lo rigen son esencialmente iguales en todas las cosas, de interconexión, de interrelación e interdependencia mismo, porque no sabemos en qué correr del tiempo hay una reunión dentro de esa cadena ancestral. Y también vamos a explicar cómo es el proceso de todas estas situaciones que generan enfermedades, pero también actual entra en la conexión con afectados que están en el universo externo, sino el Odu del año. Cuando nosotros hablamos de los Odus, hablamos de todo eso, porque no termina solamente haciendo un evo o termina haciendo una prohibición o cumplir. La ciencia que se desarrolla y que vive constantemente en expansión infinita en el Orun, y la forma de expandir nuestra conciencia dentro de nuestro ser físico, podemos llegar a expandirla dentro de la creación. Los famosos Ire que vienen, que llegan y que no se obstaculizan, sino que están plenamente en desarrollo y en acción. Hemos llegado a estar oprimido, obstruido, bloqueado. Vamos a ver si nos está viendo. Y fallo que no está viendo, tronco de las ramas hacia abajo y las raíces hacia arriba, y la copa se hunde en la tierra. Si vos tomás una foto, nosotros tenemos acá un ritual que es que cuando se hace la sentallé también se hace el ritual de la placenta. Cuando nosotros hablamos del árbol de la vida, que está interrelacionado y conectado, tanto tangiblemente como físicamente. Si vos tomás una foto y esta parte, vamos a ver un programa especial que voy a hablar sobre todo esto. Influye en el balance dentro de la tierra. No me quiero extender más. Radio online en Vea Guaraní Argentina, por Facebook, por TV Guaraní,
por YouTube, Instagram, y síganos en la página, denos me gusta, y si pueden también convídenos un cafecito para poder así seguir trabajando en esto, seguir Colombia, que estaba ahí nuestro amigo Fernando Meno, no es parte nuestra, nosotros le ponemos con alguna de ustedes. Gracias a todos, bendiciones, que Olodumare los siga iluminando a cada uno, que cese la guerra, que nos ayude de cada hora. Entonces, como dice, ¿no? Si nosotros vinimos acá a ser felices y a crecer y estar bien, quiere decir que lo podemos lograr. No nos pongamos con ideas negativas de que no podemos hacerlo, que no podemos triunfar y que no nos merecemos eso. No dejemos que la enfermedad nos gane, que sea Shogun, que no nos gane. No dejes por derramamiento de sangre, que quiere decir por accidentes, por enfermedades. Por eso IFA tiene las herramientas para todo eso. ¿Quieren consultar? Vayan a un Babalau, vayan a una Yonifá, para que puedan transformar también su forma de pensar, que es lo mejor que pueden tener. Gracias a todos, bendiciones, que la paz del Señor esté.